propiedades de la cámara. Aquí hemos cogido esta pequeña escena que tenemos preparada de una tutorial anterior y vamos a hablar un poquito de lo que de este panel para ver las configuraciones más o menos que tenemos aquí para configurar. Yo, como normalmente tengo esta configuración, es una configuración simple, una resolución alta, para más o menos tener un render normalito. Si tuviera que configurarlo, normalmente usaría una cámara HDTV, ¿no? Este es el formato más estándar que existe ahora, porque es formato de alta definición. Está el de 720 y el de 1080. El de 1080 pues más o menos una resolución muy alta. Lo más aconsejable siempre es sacar la resolución más alta posible. En este caso pues el de 1920 por 1080 sería una resolución bastante buena. Ya las resoluciones de 4K son resoluciones muy altas que podríamos ver, son 4096 por 3072. Normalmente las películas de hoy en día se ruedan en resoluciones de 4K, ¿no? Las películas de Hollywood, pero bueno, para trabajos normalmente que podemos hacer nosotros, pues una resolución de este estilo ya es muy grande y de cálculos bastante altos. Luego pues tenemos esta opción, más o menos viene siempre por defecto esta opción. Siempre tenemos el resolución multiplier, ¿no? El multiplier, que sería multiplicar por 2 la resolución que tienes actual. Luego tenemos field rendering, que bueno, es un parámetro que ya estudiaremos más adelante. Luego tenemos el anti-aliasing. Normalmente el anti-aliasing en una pasada es el mínimo. Antes las opciones de anti-aliasing siempre estaban agrupadas en el panel de cámara. Ahora mismo los han llevado, digamos que los han repartido un poco. Por ejemplo, normalmente, antiguamente en el 7.5 y hasta la 8.1, esta era la única opción que teníamos de anti-aliasing, ¿no? El Classic Low era el más bajito. Ahora tenemos, tenía 4 pasadas de anti-aliasing y este en concreto solamente tiene pues una. Pero ¿qué pasa? Incorporando el Adaptive Sampling, este filtro lo que hace es recalcular lo que es el anti-aliasing. Entonces nosotros podemos ver cómo ese pequeño filtro blanco que se pasa es el filtro que regula lo que llamaríamos el borde de sierra, ¿no? Aquí podemos ver cómo con un anti-aliasing 1 está totalmente fino. Si desactivamos esta opción, ya hemos comentado esto creo que en alguna otra tutorial, podemos ver que se queda un borde de sierra muy pronunciado. Entonces es una opción a tener en cuenta, poner una pasada de anti-aliasing y Adaptive Sampling. Luego tenemos el desenfoque de movimiento, lo que es el Motion Blur. Esto es otro, digamos, un apartado que tenemos también en el panel de cámara, ¿no? El Soft Filter es un filtro también se me olvidaba comentarlo, es un filtro que digamos que deja la imagen un pelín como borrosa, ¿no? Podéis hacer vuestras pruebas, pero a mí no me gusta nada este filtro, ¿no? Luego el desenfoque de movimiento, es decir, el Motion Blur, normalmente funciona con un anti-aliasing un poco más elevado. Tendríais que hacer que se moviera un objeto. Cuando más alto sea el anti-aliasing, pues mejor se verá lo que es el efecto del movimiento siempre, ¿no? Entonces tendríais que ir a Render Globals, activar creo que el mínimo es 4 pasadas como mínimo, y entonces pues no sé si aquí podremos apreciarlo porque tampoco es un movimiento muy rápido, pero lo que hace es crear ese desenfoque porque se está moviendo el objeto, crea un poquito se queda como un poquito borroso, ¿no? Es una cosa que yo prefiero aplicarla en postproducción. Ya os explicaré cómo hacerlo en alguna tutorial. No se llega a apreciar nada en este render
pero bueno, podéis probarlo con objetos rápidos cuando activáis estas opciones, como con el Motion Blur podéis hacer ese desenfoque de movimiento. Luego pues tenemos, a ver, otros, esto ya lo explicaremos más para adelante también. Vamos a ir por partes porque el panel cámara ahora tiene muchísimas cosas. Y bueno, por ejemplo, lo de simular las lentes de las cámaras. Y bueno, el estereoscope, digamos, esto sería el estereoscopic render. Aquí ya podemos ver cómo se separan los canales rojo y azul para un, digamos, para un 3D anáglifo. La palabra ya es rara de por sí, que en sí sería para verlo con las gafas rojas y azules. Usando las opciones de convergencia, ahora tenemos una opción muy poderosa, que es cuando aplicamos el render, podemos ver que aquí se nos queda como continuo, la opción activada. Ahora cuando haga la primera parte del render, le daremos a continue y veréis lo que sucede. Justamente al 50% se nos va a parar, le damos a continuar y aplicando las dos opciones de convergencia que nos viene en la cámara, pues nos lanza ya el render estereoscópico de una pasada, de un solo render. Bueno, en este caso serían dos, está claro que es uno por cámara, uno por cada ojo. Si os fijáis, en esta opción de aquí, por aquí, sale la L y la R de red eye y left eye, ojo derecho y ojo izquierdo. Esto con unas gafas de 3D rojas y azules, podéis conseguirlas en cualquier kiosco normalmente. Yo tengo un par que me las compré por internet. Podéis realizar estos renders estereoscópicos. Podéis ver el eye separation, la separación de los ojos. Yo tengo aquí un valor muy alto. Ahora lo he hecho más normalito. El punto de convergencia. Y bueno, y aplicando el filtro que podemos ver ahí. Vamos a realizar otro render más pequeñito para ir más rápidos. Y podéis ver lo que sucede. Continue. Si lo aplicamos en una escena, automáticamente nos lo haría todo del tirón. Aquí podemos ver una imagen tridimensional que es estereoscópica. El depth of field es la profundidad de campo. Y bueno, estos filtros todos se pueden aplicar en postproducción, digamos, desde los filtros, digamos, a ver, tenemos el Analysis Stereo Simulating, lo que estábamos hablando. De esta manera, es la manera antigua, digamos, que podíamos obtener un render uniforme. Nos simulaba lo que es el ojo derecho y el ojo izquierdo y nos hacía con el eye separation digamos, un render uniforme de una pasada. Digamos que no es un render como debe de ser real, ¿no? Es una simulación. Y luego tenemos lo que es el Export RPF. Muy bien. Que digamos es una opción que nos salva opciones del buffer. Como podéis ver, podemos exportar incluso sombras, la velocidad, la profundidad de campo y todos estos valores se pasan a un formato que se llama RPF. Este formato puedes sacar, cuando lo exportamos en este formato, con esta opción, cuando tú renderizas teniendo las opciones desactivadas de guardar y le das a renderizar, si esta opción la tienes activada, se te guarda en un formato, en una secuencia de imágenes. Que esto lo veremos más adelante y es muy útil para luego desde un programa de postproducción aplicar los filtros de desenfoque de movimiento, profundidad de campo, ahorrándote así una cantidad de horas de render muy altas. Bueno, esto es una pequeñita introducción de todo lo que se tiene que ver y todo lo que podemos ver más para adelante.
de momento. Espero que me perdonéis por no tener mucho tiempo para realizar estas tutoriales. Y bueno, espero que os sirva de ayuda esta introducción, ya que he recibido alguna duda de las resoluciones de la cámara. Hasta luego y hasta muy pronto en Somniart 3D.